Muy feliz domingo para todos. Qué alegría encontrarnos en este espacio de reflexión de la palabra. Hoy vamos a hacer una aproximación o un estudio exegético del pasaje de Sofonías, capítulo 2, versículo 3 y capítulo 3, versículos del 12 al 13, propuestos por la liturgia. Para comprender a profundidad este texto de Sofonías, primero debemos situarnos en un elemento histórico importante, el convulsivo siglo séptimo antes de Cristo. Recordemos que el profeta ejerce su ministerio en Judá durante el reino del rey Josías, es decir, entre el año 640 y 609 a.C. Tras los reinados impíos de Manasés y Amón, la nación estaba sumida en un sincretismo religioso asfixiante y una degradación moral alarmante. Se adoraban a los astros en las azoteas y se mezclaba el culto a Dios con el de otros dioses. El libro de Sofonías es conocido por su cruda descripción del día de Yahvé, Yom Yahvé, un día de oscuridad y no de luz, de juicio universal que no solo afecta a las naciones paganas, sino que comienza por la propia Jerusalén. Sin embargo, en medio de esta retórica de destrucción, los pasajes que van del capítulo 2, versículo 3 y 3, versículos 12 y 13, actúan como un oasis teológico que revela el propósito último de Dios, que no es la aniquilación del pueblo, sino su purificación para preservar un resto de pueblo. Vamos a adentrarnos un poco más en la lectura de este pasaje. Fijémonos que el versículo 3 del capítulo 2 es una bisagra fundamental en toda la estructura del libro. Después de anunciar la inminencia del juicio sobre Judá en el capítulo 1, el profeta introduce, podríamos decir, una pausa exhortativa. Démonos cuenta que el texto comienza con un triple imperativo. Dice, busquen al Señor, busquen la justicia y busquen la humildad. Este triple imperativo lo pudiéramos denominar la dinámica de la búsqueda a partir del término darash. En hebreo, el verbo darash, buscar, no implica encontrar algo perdido, sino consultar, frecuentar u orientar la vida hacia. Es una actitud existencial constante. Detengámonos un momento en los tres tipos de búsqueda que presenta el texto. En primer lugar, buscar al Señor. Eso significa abandonar la indiferencia práctica de quienes dicen Dios no hace ni bien ni mal. Presente en Sofonías capítulo 1, versículo 12. La segunda búsqueda es buscar la justicia, Sedek. Aquí ya el profeta nos adentra en la dimensión social. No hay fe auténtica que no se traduzca en relaciones justas y en la defensa del derecho. Y la tercera búsqueda es buscar la humildad, anahuaj. Es la dimensión interior. Es el reconocimiento de la propia limitación frente a la trascendencia divina. No podemos dejar de lado que el profeta se dirige a los humildes de la tierra, los anahuim. Ellos son los destinatarios. Pero aquí ocurre un desplazamiento semántico importante en la teología bíblica. Originalmente el término anahuim, quienes eran titulados así, eran los pobres sociológicos, los oprimidos. En Sofonías, este término adquiere un matiz espiritual, ya que el profeta nos presenta que el pobre es aquel que, al no tener poder ni riquezas en las que apoyarse, pone su seguridad exclusivamente en Dios. Son los que practican el derecho, a pesar de vivir en una sociedad corrupta e injusta. El texto nos presenta un elemento interesante para nuestro análisis, y es que la incertidumbre de la gracia entra acá en juego con el término quizá. Nos dice el profeta en el capítulo 2, versículo 3, quizá así podrán esconderse en el día de la ira del Señor. Este quizá es crucial. El profeta enseña que la salvación no es un derecho automático del que puede alardearse la gente, o podemos alardearnos nosotros, sino una posibilidad ligada a la misericordia divina. Con ello,
ayuda a evitar la presunción religiosa y fomenta una actitud de santa vigilancia y de humildad. Ahora, si el capítulo 2 era una invitación a resistir el mal buscando a Dios con humildad y vigilancia, el capítulo 3 presenta el cumplimiento de la promesa de aquel que resiste, que busca y que espera. Tras el juicio purificador que elimina a los soberbios y altaneros, tal como nos dice Sofonías en el capítulo 3 versículo 11, Dios deja un residuo o un resto de pueblo. El concepto de resto de Israel, Shearit Yisrael, es central, ya que nos deja ver que Dios no necesita multitudes ni masas para llevar a cabo su plan de salvación. Lo que queda es un grupo pequeño, pero cualitativamente distinto. Esta distinción del resto se da por la acción divina. Dice el profeta, dejaré en medio de ti un pueblo humilde, dejando ver que la supervivencia de este grupo no es un logro humano, sino un acto de preservación divina. Dios es quien selecciona y protege este núcleo fiel, aquel que ha permanecido fiel en medio de toda la corrupción y devastación de la humanidad. Este es el resto del pueblo que ha perseverado o que ha preservado, mejor dicho, Dios. Seguidamente, el profeta define cuáles son las características del pueblo. El texto define a este resto con dos adjetivos potentes, humilde y pobre, Ani Wadal. El término dal evoca a alguien delgado o débil físicamente. La combinación de ambos refuerza la idea de una comunidad despojada de toda arrogancia imperial. Su única defensa es el nombre del Señor. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Oriente, el nombre con N mayúscula, representa la esencia y la autoridad de la persona. Buscar refugio en el nombre es reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre sus vidas. El versículo 13 describe las consecuencias de la nueva identidad del nuevo pueblo. Y son dos en esencia. Uno, veracidad. No dirán mentira. En una sociedad basada en el engaño y la falsedad política, el resto se distingue por su integridad de palabra. Y la segunda, paz. Paz serán y descansarán sin que nadie los perturbe. El profeta utiliza imágenes poéticas, démonos cuenta, para descubrir la seguridad del pueblo. A diferencia del inicio del libro, donde el miedo reinaba, en esta parte del libro, la paz es el fruto de la justicia. Es una vuelta al orden ideal de la creación, una shalom plena. Hagamos una síntesis teológica de todo lo que hemos presentado. Démonos cuenta de que el hilo conductor que une a ambos pasajes, es decir, el capítulo 2 versículo 3 con el capítulo 3 versículos 12 y 13, es la humildad, Anahuac. Sofonías por excelencia es el profeta de la pobreza espiritual y nos presenta el juicio como purificación. En el pasaje que comentamos este domingo, el juicio de Dios no se presenta como una rabieta divina, sino como un fuego refinador. Dios estirpa de Jerusalén la soberbia, capítulo 3, versículo 11 del profeta Sofonías, para que pueda florecer la humildad. La gran paradoja de Sofonías es que la debilidad, ser pobre y humilde, se convierte en la mayor fortaleza, pues es lo que permite que Dios actúe. Por otro lado, se pudiera decir que hay una pequeña y muy sublime prefiguración de las bienaventuranzas. Este pasaje se pudiera ver como el antecedente teológico directo de la primera bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Se puede decir que Sofonías prepara el terreno para entender que el reino de Dios no pertenece a los poderosos, sino a aquellos que en su pequeñez se abren a la acción transformadora de la gracia. El mensaje que nos presenta en ese domingo el profeta Sofonías resume con fuerza los desafíos contemporáneos.
En primer lugar, nos invita a ir en contra de la cultura de la arrogancia. En segundo lugar, hace tomar conciencia de la misión del pequeño resto, en donde a menudo las comunidades de fe pueden sentirse abrumadas por ser minoría. El profeta consuela recordando que Dios prefiere trabajar con pueblos humildes y pobres, que confían en Él. En tercer lugar, este texto es un llamado a la coherencia ética. La fe no es un refugio privado. El resto se reconoce porque no comete injusticias. Entonces la espiritualidad de Sofonías une indisolublemente al culto de Dios con la honestidad en el trato con el prójimo y la veracidad en la palabra. Por último, este texto es una invitación para recordar la paz como don, en donde la seguridad verdadera no viene de las armas ni de las riquezas, sino de habitar bajo la presencia de Dios, que es el pastor divino. En definitiva, el itinerario que trae este pasaje es un camino de despojo de sí mismos y de confianza en Dios. Sofonías nos invita a despojarnos de nuestras falsas seguridades para ser revestidos de la única seguridad que permanece, el nombre del Señor. El análisis de este texto revela que el profeta, o para el profeta, el futuro de la esperanza no reside en los grandes eventos geopolíticos, sino en el corazón de los humildes que deciden buscar al Señor cada día. Les deseo un muy feliz domingo.